y yo quiero que busque conmigo Jueces capítulo 3, versículo 12 al 15. Busque ahí. ¿Lo tiene conmigo? Leemos. Dice así: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, durante 18 años estuvieron sirviendo subyugados. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Hasta ahí vamos a llegar, de ahí vamos a seguir leyendo. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad ahora de compartir, de predicar de tu palabra. Dame gracias, Señor, dame sabiduría para hablar lo que tú has puesto en mi corazón. Dame unción y denuedo, Señor, para que esta palabra sea para nosotros hoy alimento, comida y sustento para nuestra vida espiritual. Guíanos siempre por medio de la verdad de tu palabra, Señor, que ella sea corrigiendo, motivando, Señor, nuestras vidas, llevándonos a la verdad que tú quieres para nosotros. Todo eso, Señor, produzca el poder de tu palabra en nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Yo puse como título a este mensaje: un Salvador improbable, ¿sí? Un Salvador improbable. Toda esta serie de predicaciones en torno a los jueces le hemos puesto precisamente ese título, ese eslogan: los improbables, ¿sí? Aquellos hombres y mujeres que el mundo quizás no considera, no ve valor en ellos, no ve que a través de ellos se puede hacer algo importante, algo destacado. Precisamente los hombres que el mundo desecha son los hombres y mujeres que en gran medida Cristo alcanza, los redime, los transforma y los impulsa a alcanzar sueños extraordinarios por el poder de Dios sobre sus vidas. Y acá estamos cada uno de aquellos. Cada uno de los que estamos acá somos en gran medida un improbable. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, por nuestra propia capacidad, por nuestro propio mérito, por nuestras propias fuerzas, podíamos alcanzar la salvación en Cristo. Fue todo una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia humanidad, podemos acceder a la presencia de Dios. Fue solo el sacrificio de Cristo lo que hizo posible que tú y yo podamos venir hoy a la casa del Señor, levantar nuestras manos y adorar al Dios del cielo. Por eso cada uno de nosotros estábamos separados de Dios, descartados de Dios, condenados, como dice la Escritura, muertos en delitos y pecados. Pero en medio de aquello, un día maravilloso, la gracia de Dios salió a nuestro encuentro. Un día la gracia de Dios vino y nos alcanzó y vino a transformar toda nuestra historia de vida y vino a darnos un nuevo destino, una nueva oportunidad. Quizás no todos hemos nacido en hogar cristiano, en hogar evangélico, diríamos. No todos tuvimos un padre o una mamá que nos enseñó principios espirituales, a orar, a buscar al Señor. Pero te tengo una noticia: todos hemos nacido de nuevo a través de la obra del Espíritu Santo. Y todos tenemos un mismo Padre, que es nuestro Padre eterno, que está en los cielos. Por lo tanto, todos tenemos un mismo inicio.
Todos iniciamos bajo la cruz del Calvario. Por lo tanto, Dios puede escribir con cada uno de nosotros una historia completamente distinta de donde nosotros hemos nacido y cambiar totalmente el origen de nuestra vida. ¿Usted lo cree? Si lo cree, dele un aplauso al Señor. Dios levanta hombres y mujeres de los lugares más increíbles, con historias de vida que quizás nadie apostaría por ellos. Nadie pondría un peso, sí, por algunas personas, pero Dios ve en nosotros un potencial enorme cuando nos disponemos en las manos del Señor. Cuando usted se dispone en las manos del Señor, Dios comienza a cambiar su historia. A mí me gusta mucho una frase que dice que cuando uno sueña con Dios, Dios comienza a soñar con uno. Y todo comienza a cambiar. Hay una película muy antigua, se me va a caer el carnet de acá, que se llama Armagedón. No sé si alguna vez la vio. Sí, Bruce Willis. Sí, que venía un meteorito, un asteroide y iba a destruir la Tierra. Y comenzaron a reclutar a un grupo de hombres para salvar la tierra. ¿Sí? ¿Se recuerda de aquello? Y cada uno tenía una capacidad única, especial para esa misión. Y juntaron a lo mejor que se podía y los enviaron al espacio para destruir ese meteorito que se acercaba a destruir la tierra, para poder salvar a la humanidad. Lo cierto es que ahí estaban los mejores de los mejores en cada área y en cada campo. Pero cuando el Señor llamó a sus discípulos, llamó a hombres comunes, hombres del vulgo, dice la Escritura, hombres del pueblo. Y tomó a estos hombres y los transformó en voceros de su palabra, en mensajeros de su evangelio. Tomó a hombres que eran pescadores y los hizo apóstoles. Tomó a un hombre que era un contador, un recaudador de impuestos, y lo hizo un mensajero del mensaje de salvación para Israel. Dios toma a hombres no como el mundo los elige. Él toma a hombres que están de pronto marginados y los comienza a transformar y a trabajar. Y comienza a desarrollar en ellos un carácter, una visión, una fuerza para darles un propósito eterno. Este hombre que acabamos de leer, que se llama Ahod, es un salvador insólito, improbable, porque era un hombre en el mundo antiguo con una discapacidad. La palabra dice que era zurdo, izquierdo, sí, usaba su mano izquierda, pero eso tiene un trasfondo más profundo. No era solo que escribía con su mano izquierda. Lo más probable es que algo en su vida había sucedido que le impedía usar su mano derecha. Tenía una discapacidad física. Por lo tanto, no era bien mirado por su entorno social. Recordemos que Israel juzgaba fuertemente a quienes tenían alguna enfermedad. En el tiempo de Cristo, cuando el Señor estaba en la tierra, se decía y se comentaba si alguien estaba enfermo, ¿habrá pecado él? ¿Habrán pecado sus padres? Se les alejaba porque se consideraba que esa enfermedad física respondía a una realidad de pecado espiritual. Ese era otro. Un hombre improbable, que de él se levantara un juez para liberar a Israel, que estaba siendo oprimida por casi 18 años. Lo leímos juntos. ¿Qué nos enseña esta verdad? Nos enseña que Dios no depende de mis capacidades o de mis habilidades para desarrollar lo que Él ha soñado conmigo. Porque cuando Dios nos llama a su evangelio, cuando Dios nos llama a trabajar en su obra, cuando Dios nos motiva a desarrollarnos en la verdad de su palabra, en la verdad de su evangelio, Él es el que nos va a capacitar.
Él es el que va a desarrollar en nosotros las habilidades necesarias para alcanzar lo que Él ha soñado con cada uno de nosotros. Dios tiene un sueño contigo. No estás sentado por azar, por la suerte. No, Dios tiene un sueño contigo, un propósito contigo, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Dios tiene sueños contigo. Aunque pasen años y distintas situaciones atraviesen tu vida, Dios sigue soñando contigo. Ese hombre era otro. Y esto nos enseña entonces que dependemos totalmente de la gracia del Señor. Somos dependientes de su gracia. Si descansamos en su gracia, si descansamos en su poder, Él va a suplir y Él va a dar aquello que nos falta aún para alcanzar todo lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Dependencia total de Dios. Esta aparente desventaja va a ser usada por Dios para traer libertad al pueblo. Esta aparente discapacidad que tenía este hombre va a ser usada por el Señor para dar gloria y honra al nombre del Señor. Vamos a leer juntos. Voy a leer yo. Del 16. Y los hijos de Israel, dice, enviaron con él un presente, con Ahod, al rey Eglón de Moab. Jaob se había hecho, dice, de un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente al rey Eglón, rey de Moab. Y el rey Eglón, hombre muy grueso, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo al rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces dijo, calla, y salieron delante de él todos los que estaban con él. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado en su sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó Ahod la mano izquierda y tomó el puñal de su mano izquierda en su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras las hojas y la gordura, dice, cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con un cerrojo. Esta es la escena. Dios usó esta discapacidad de Ahod. ¿Por qué? Porque el rey se confió. Cuando viene Ahod a entregar el impuesto que le imponían a Israel y estaba rodeado el rey de toda su comitiva, le dice a Ahod, quiero darte una palabra en secreto. Y el rey lo ve y no lo ve como una amenaza. Por lo tanto, despide a todos los que están en el lugar y se queda a solas con este hombre. Y es en aquel momento donde este varón saca el puñal que llevaba escondido y da muerte al rey Eglón. Y se produce la libertad del pueblo de Israel. ¿Qué aprendemos de esto? Que nuestra historia de vida, aquello que nosotros pensamos que hemos vivido y que va a ser una humillación permanente, cuando llegamos a Cristo, el Señor utilizará aquello, va a restaurar nuestra vida, va a tomar aquello que en algún momento para nosotros fue deshonra y vergüenza y lo usará para sanar a otros, para alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio. Todo lo que yo he vivido, todo el dolor, todas las marcas con las que yo llego a Cristo, el Señor las puede transformar y dar un nuevo significado a
aquello, resignificar el dolor y las heridas con que yo llego al Señor. Él me toma, Él comienza a sanarme, Él comienza a restaurarme, Él comienza a darme palabras de sanidad, comienza a trabajar en mi vida, y aquello que fue vergüenza para mí, el Señor lo comienza a usar. Así Dios ha levantado hombres y mujeres a lo largo de la historia, ha tomado hombres de lugares impensados, ha tomado hombres de lugares que jamás nosotros posaríamos nuestros ojos, y los ha levantado de aquel lugar y los ha puesto como mensajeros de su palabra para demostrar que Dios es poderoso, porque Dios toma lo vil, lo menospreciado, aquello que el mundo no le da valor, para mostrar su grandeza y su poder. Dele un aplauso al Señor. A mí me encantan las historias de los avivadores, y en especial de los evangelistas. Me cuestan los evangelistas a veces. Son impulsivos, pero los necesitamos. Porque la iglesia tendemos a acomodarnos, y necesitamos de esos hombres que se salen del marco, que se salen de la estructura, que vienen de pasados tan potentes que no pueden contener la verdad de lo que Cristo ha hecho en sus vidas, y quieren contarlo y quieren predicar. Yo soy hijo de un evangelista, yo siempre lo digo. Salir con mi papá, especialmente cuando yo era más chico, era largo, porque él se paraba en cualquier lugar y se comenzaba a hablar con alguien, y yo ya sabía, le va a predicar. Y ya lo que era, acompáñame, vamos a la vuelta y volvemos, 10 minutos, ya se transformaba en 1 hora, 2 horas, porque tenía ese deseo de predicar. Necesitamos de esos hombres, de esas mujeres. Dios cambiará nuestra historia de vida, le dará un nuevo sentido, un nuevo significado. José, eso fue lo que les dijo a sus hermanos: no fueron ustedes los que me vendieron, no fueron ustedes los que me pusieron en ese hoyo, en esa cisterna para quitarme la vida, fue el Señor. Él lo permitió, y Él lo permitió con un propósito: que el día de hoy ustedes puedan salvar su vida, porque había hambre en la tierra, y yo estoy acá gobernando sobre Egipto y les daré de comer, porque el propósito de Dios se cumplirá. Dios trabaja a través nuestro, nuestra vida, nuestras circunstancias. A Dios, lo he dicho otras veces y lo seguiré diciendo, no le escandalizan. Él no se espanta frente al caos en el cual nosotros podemos llegar. Al contrario, Él trabaja por sobre nuestra realidad y comienza a ordenar y a transformar nuestra vida. Ese es el Dios que tú y yo servimos, el Dios que escribe nuevas historias de vida, que transforma realidades, que sale al encuentro de hombres y mujeres que el mundo desprecia y los transforma para mostrar a través de ellos su poder y su gloria. Aleluya. Ahod era un improbable, venía de la tribu de Benjamín. Benjamín, precisamente el nombre Benjamín significa eso: el hijo de mi mano derecha, el hijo de mi diestra, de mi poder. De ahí venía, era una ironía, pero de ahí venía Ahod. ¿Qué nos quiere mostrar a través de esto? Que no era poderoso en sí mismo Ahod. No era un hombre que convocara a una multitud. No era un hombre que a través de su poder y de su fuerza salvara a Israel. Al contrario, usó esta debilidad aparente para salvar a Israel. No era un hombre llamativo, no era un líder que la gente seguiría en aquel tiempo. Y en eso se parece al Mesías, a la persona de Cristo. Porque Él vino, como dice Isaías, y nosotros le vimos y no lo apreciamos. No lo vimos como alguien hermoso ni majestuoso, dice Isaías.
No era atractivo en su aspecto. Nada lo hacía diferente o destacar del resto. Cuando Cristo viene, viene como siervo. Nace en un pesebre. Es el Mesías improbable, es el Mesías que Israel no esperaba. Israel esperaba un Mesías fuerte, libertador, que se levantara a enfrentar al imperio romano, que los liberaba del yugo, de la opresión. Y Cristo viene con un mensaje totalmente distinto, diferente, a decirle al pueblo que debe de amar, de perdonar a sus enemigos, que debe de extender gracia y misericordia hacia quienes los persiguen. Viene como siervo, pero volverá como león y como rey para juzgar al mundo. Y esperamos su venida. Ahod nos muestra esta verdad. No dependemos de nuestras capacidades, sino del poder de Dios sobre nuestras vidas. Si pones tu vida en las manos del Señor, Él hará de ti un hombre y una mujer de fe, entregado totalmente a la verdad de Dios. Ahod libera al pueblo, no es visto como una amenaza, logra su cometido, sale de aquel lugar, reúne a todos los hombres de Israel y se levantan, dicen, y van y enfrentan al rey que ya había muerto, a todo el ejército, y trae libertad por mano de Ahod durante más de 80 años. Y acá hay algo muy importante que destacar. La disponibilidad es más importante que la habilidad para Dios. Hubo un hombre que no tenía las capacidades físicas para ser un guerrero y trajo libertad al pueblo, porque él estuvo dispuesto, disponible para ser usado por Dios. La disponibilidad siempre va a ser más importante que la habilidad. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener disposición y no disponibilidad. Hay mucha gente que tiene deseos de servir a Dios, ganas de involucrarse en la obra de Dios, pero no está dispuesto a dar su tiempo, a dar sus fuerzas. Pero cuando usted habla con él o con ella, le dicen: pastor, para lo que usted quiera, aquí estoy. Aquí estoy. Usted me llama y yo vengo. Y uno lo llama y no viene. Tiene disposición, tiene buena intención, pero no está dispuesto a estar disponible para la obra del Señor. Y a mí me gusta mucho cómo la Escritura describe a Josué. Dice que Josué siempre estaba donde estaba Moisés y nunca se apartaba de él. Tanto es así que cuando Moisés iba a hablar con Dios y la nube descendía, dice que Josué dormía a las afueras esperando que Moisés saliera. Por eso cuando Dios se lleva a Moisés, Josué no es un aparecido, no es alguien que de pronto emerge, no, estaba siempre con Moisés. Donde estaba Moisés, estaba Josué. Y estaba siempre disponible para aprender, para crecer, para ser enseñado. Si usted quiere crecer en el Señor, si usted quiere servir al Señor, no basta solo una disposición. Tiene que estar dispuesto a siempre estar disponible en su tiempo, en todo lo que usted es, porque así se construye la obra del Señor. Lo hemos dicho muchas veces, la obra del Señor no se construye en base a la habilidad o la capacidad de un hombre, se construye en base al cuerpo de Cristo, y todos los que estamos acá somos el cuerpo de Cristo. Así se va levantando una obra, así se sostiene una iglesia, así se desarrolla un ministerio. No es solo un hombre ungido por el Señor, no, es una iglesia comprometida y entregada y apasionada al Señor. Amén. Se me acabaron los amén. Amén. Necesitamos de gente dispuesta
y disponible para la obra del Señor. Entrega tu vida al Señor. No se trata de habilidades, no se trata de ser el más apto, no. Se trata de amar profundamente al Señor y disponernos en sus manos. El resto lo hace el Señor, el resto lo hace el Espíritu Santo. Él capacita, Él empieza a motivar, Él empieza a abrir puertas, Él da gracia, Él da favor. Pero pon tu vida en las manos del Señor. Tercera verdad, no fue solo un momento. Acá leímos nosotros el momento preciso en que Ahod es usado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Pero no fue solo un momento en la vida de Ahod. Cuando uno termina de leer el capítulo 3, dice que por 80 años hubo paz en Israel. Eso nos da a entender que el pueblo permaneció fiel a Dios, que el pueblo se mantuvo en una rectitud y que este juez, que es Ahod, fue un hombre que logró contener al pueblo por 80 años. Eso nos habla de una integridad en el carácter. Nadie permanece tanto tiempo en una verdad y juzgando en integridad si no tiene un carácter formado por el Señor. Por lo tanto, Ahod no fue un hombre de un momento, de una emoción pasajera, sino que se mantuvo firme, amando y sirviendo a Dios. No podemos ser cristianos que vivamos de una emoción tras otra emoción. Las emociones son sanas, son buenas, son parte de nuestra vida, pero no podemos sostener nuestro cristianismo solo en emocionalismos. Por eso necesitamos siempre ser formados en la verdad de la palabra, para sostenernos en ella al paso de los años. La vida cristiana no consiste solo en una decisión de un momento, de un instante, de un congreso, de un evento, de un culto maravilloso donde yo pasé y el Señor me ministró, yo me quebranté y yo le dije, sí, Señor, yo te serviré hasta el fin. Y me llamaron el lunes y yo no fui. Así no se construye la vida en el creyente. Se construyen determinaciones. Se construye eligiendo a Cristo cada día. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es una decisión continua. Yo elijo a Cristo, yo elijo a Cristo, yo elijo a Cristo. Hay circunstancias que estoy atravesando, que son duras, que son difíciles. Yo sigo creyendo en el Señor, yo elijo a Cristo. Hay circunstancias que son dolorosas, yo sigo escogiendo al Señor, yo sigo creyendo en el Señor, elijo a Cristo nuevamente. Hay áreas de mi vida con las que estoy luchando, no me rindo a aquello, no me entrego a aquella situación, a aquel pecado, no, yo elijo la verdad de Cristo. Cristo dijo que yo iba a ser libre de aquello, elijo al Señor nuevamente, cada día elijo a Cristo y permanezco firme en la verdad del Señor. Esos son los creyentes que se necesitan dentro de una iglesia. No solo un instante, no solo un momento, continuamente sirviendo, amando al Señor, eligiendo al Señor. El pueblo fue fiel por 80 años hasta que Ahod muere y nuevamente cada uno busca lo suyo propio. Se descarrían de la verdad del Señor. Y esto nos muestra una verdad para nosotros hoy. Ningún juez humano era suficiente. Se necesitaba la venida de Cristo. Se necesitaba un juez por sobre todo juez humano que viniera a resolver ¿qué cosa? El pecado en el corazón del hombre. Porque lo que demuestra el libro de Jueces es el corazón del hombre cuando el hombre se aparta de Dios. Cuando tú y yo nos apartamos del Señor, nos alejamos del Señor, caemos en conductas reprochables,
caemos en situaciones lamentables, espiritualmente, moralmente. Se necesitaba alguien que viniera a resolver el problema profundo, y el problema profundo era el corazón del hombre, era el pecado en el corazón del hombre. El problema soy yo, dijo alguien por ahí. Pero Cristo vino para traer verdadera libertad, no una libertad pasajera, no una libertad que durara algunos años, sino una libertad permanente. Y eso se logra por medio de la obra de Cristo. Y eso se logra hoy en el corazón del creyente por medio de la obra del Espíritu Santo, que golpea nuestro corazón, que nos inquieta, que nos juzga y nos dice: estás cerrado, estás actuando mal. Y nos comienza a guiar nuevamente al camino de la verdad. Ese es el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Ese es el Espíritu Santo cuando a veces no sabemos cómo orar, qué decir, porque estamos atravesando situaciones duras, complejas. Ahí está el Espíritu Santo hablando a nuestra mente, levantando nuestra fe. Ahí viene la presencia del Espíritu Santo en nosotros, encendiendo nuestro corazón nuevamente para no decaer, para no desistir. Ya no es un juez humano, sino es que es la obra de Cristo, y el Espíritu Santo viene a recordarnos esta verdad. Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú seas verdaderamente libre. Ahora puedes orar en libertad, puedes acercarte al Señor en libertad. Esa es la obra continua del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Yo le daría un aplauso al Señor. Todas esas verdades podemos extraer de esta historia. Nuestra historia de vida y nuestro contexto no determina lo que vamos a hacer en el Señor. Es Dios el que determina lo que yo voy a hacer. Lo que Él ha dicho se cumplirá en mi vida. Toda esa verdad la extraemos de esto. Somos gente común en manos de un Dios extraordinario, y bajo su mano haremos cosas improbables, jamás pensadas. Con eso quiero cerrar. Somos gente común, pero que estamos en las manos de un Dios extraordinario. Y cuando usted se dispone en las manos del Señor, Él transforma todo. Y todo es todo, no una parte de mi vida. Él puede transformarlo todo, recrear todo nuevo en mí. La regeneración, todo nuevo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando usted aceptó a Cristo, se empieza a escribir una nueva historia de vida. Él puede hacer todo nuevo. Con gente común y corriente. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sueña con Dios y Dios soñará contigo. Yo no sé su historia de vida, yo sé la mía. Y yo cargo con muchas cosas, con muchas limitaciones, con muchos estigmas que me pusieron cuando era muy pequeño, muy niño. Y me costó muchos años superar muchas situaciones. Yo sé quién era yo y sé la obra que el Señor ha hecho en mi vida. Solo dispóngase en las manos del Señor. Usted dirá, pero ¿qué puedo hacer yo para la obra del Señor? No se limite, porque usted solo está mirando lo natural. Dios mira más allá de lo que nosotros podemos ver. Usted no sabe cómo Dios lo puede usar, cómo el Señor puede usarlo para orar por otros, para interceder por otros. Usted no sabe a quién le puede predicar el día de mañana. Muchos de los grandes hombres de Dios a nuestra mirada no se convirtieron dentro de una iglesia. Se convirtieron a través de un amigo, de un compañero de trabajo,
en distintos lugares. Usted no sabe a quién le está predicando, con quién está extendiendo gracia y misericordia, y que la familia del frente quedó sin trabajo y yo les llevé mercadería y les prediqué del Señor. Usted no sabe dónde está sembrando, cómo el Señor lo puede usar. Esto no es necesario para hacer la obra de Dios. El púlpito no es necesario. La obra de Dios se hace en todo lugar, en cualquier lugar. El Espíritu Santo no habita en San Diego 351. Habita en todo lugar. Y donde usted está, el Espíritu Santo va con usted. Sea portador de buenas nuevas. Sea portador de bendición. Dispóngase en las manos del Señor. Somos gente común en manos de un Dios extraordinario. Y cuando un hombre y una mujer se entrega y se dispone totalmente en las manos del Señor, Dios comienza a escribir una historia sorprendente, sobrenatural. Su conversión es sobrenatural. Es una obra del Espíritu Santo. ¿Puede ponerse ahí de pie?